Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Me han llamado amigos, conocidos, mexicanos, para preguntarme si o qué tanto hay de cierto de que como el embajador Johnson fue Green Beret, boina verde y miembro de la Agencia Central de Inteligencia, y la pregunta tiene sentido, si podría ser la CIA en México como lo han hecho en otros países. En Irak reclutaron a los kurdos contra Saddam Hussein y bueno, Saddam Hussein después hizo una matanza de kurdos tremenda. En otros países, si no me equivoco, como Siria, también Hezbollah y bueno, muchas cosas o lugares donde hay conflictos que Estados Unidos no quiere arriesgar a sus tropas. Por ejemplo, el presidente Obama sacó a las tropas de Afganistán y creó ese servicio privado llamado Blackwater, y eran mercenarios, claro, soldados a sueldo, y así en algunas partes. Ya ahora entraron servicios privados de seguridad a Palestina a resguardar los alimentos para que los palestinos pudieran recibirlos. Y bueno, porque de repente este señor Netanyahu ya está en un plan muy, muy agresivo. Yo entiendo que faltan personas que siguen detenidas, que siguen privados de su libertad o esto o lo otro. Las dos partes tienen voz, pero una cosa es que estén detenidos todavía un reducido grupos de personas y que se lance una fuerza militar, pero nunca antes vista, contra población civil, bajo la excusa de que entre ellos se esconden las fuerzas de Hamás. Pero aquí el asunto es que México es el vecino. Estados Unidos no va a arriesgar su liderazgo geopolítico en el mundo negociando con carteles para que estos luchen contra el ejército mexicano y luchen y debiliten al gobierno de Morena al decir que se sienten traicionados. No. Ya en una ocasión hubo un intento en el gobierno de Obama, recuerden que metieron esas armas ilegales, el ATF, Alcohol, Tobacco and Firearms, una agencia del gobierno, metieron armas y cayeron pues en manos equivocadas, no las usaron los líderes y después una de estas mismas armas terminó ejecutando a un agente federal de los Estados Unidos
que iba a la embajada de México junto con un compañero a entregar unos equipos. Hay muchas cosas detrás que no se saben. La CIA tiene mucha participación en México, no de ahora, sino desde que existe. Siempre han estado monitoreando toda la actividad. Imagínense el vecino, lo que no saben de la gente, todo, todo. Y los agentes son muy bien preparados y no son como Hollywood los pinta. En una o dos ocasiones platiqué con agentes para entender un poco más y me dicen, Frank, es que la gente piensa que por ser de la CIA andamos con una pistola aquí bajo el saco, otra acá en la rodilla como backup, eh, y que andamos buscando gente para matarla. No, como el nombre de la agencia lo dice, Agencia Central de Inteligencia, ellos recaban información que después de varios puntos de verificación en la embajada, en el Departamento de Estado, en una serie de entes que son expertos, lo que es viable, lo que es creíble, pasa a manos del presidente y vicepresidente de los Estados Unidos para que tomen decisiones. Pero no es, honestamente, aunque el embajador Johnson sea un reconocido miembro de la Agencia Central de Inteligencia, no considero, bajo mi punto de vista personal, que Estados Unidos esté pensando en voltearle a los carteles a las autoridades para que ellos mismos se hagan cargo de López, de sus hijos, de Claudia. Sería un caos. Ahora, el hecho de que hayan recibido en Estados Unidos el FBI a familiares de la familia del Chapito, de los Chapos o del Chapo Guzmán, del cartel de Sinaloa, que hayan recibido a miembros de la familia del Mayo Zambada. O sea, todo esto tiene que ver con una serie de negociaciones. A Estados Unidos le conviene irse por lo fácil. ¿Sabes qué? Le doy residencia a tu familia, tú me das toda la información en cortes y facilitamos todo y sabemos sobre quiénes hay que ir. Punto. Fácil. Pero no significan estas negociaciones, déjeme y se lo dejo bien claro, que la CIA vaya a voltear a los carteles contra el gobierno y el ejército mexicano. No, México no es Irak, México no es Siria. En México todavía la influencia de Rusia y de China no son tan fuertes. Sí, han corrompido, han sobornado, por ejemplo, los chinos a Fernández Noroña, si no me equivoco, Noroña, el líder de la Cámara, pues él es el que ha sido sobornado para meter toda la serie de contrabando chino, baratijas que se venden y que compiten con productos mexicanos. Ya hemos presentado aquí las quejas. Y hay varios políticos mexicanos de Morena principalmente que cobijan una serie de intereses de negocios en China. Recuerden que la región de la Laguna, entre Torreón y Gómez Palacio Durango, ya la gran cantidad de terrenos
pertenecen a chinos que están empezando a formar las empresas de ensamblado de vehículos eléctricos, baratos. Factores de la industria de energía, etcétera. Pero esto no quiere decir que vaya a Estados Unidos a meter agentes de la CIA o que ya los metió a hablar con los carteles. Los agentes de la CIA siempre han andado en México y son quienes usted menos se los imagina, ¿eh? Usted no crea que son güeros de ojos azules y que hablan un perfecto inglés. Donde menos se lo imagina están y monitorean todo. Siempre por lo regular, la Agencia Central de Inteligencia, si no tiene comprados, por así decirlo, a 2 o 3 funcionarios mexicanos, pues tienen a un agente dentro del gobierno que califica como ciudadano mexicano y que ha crecido toda su vida allá, que le dieron el training y todo, y lo hicieron informante. Y si algún día lo cachan, pues no va a haber manera de comprobarlo, porque este tipo no trae ni documentación, no tiene nada, y si llaman para preguntarle a la Agencia Central de Inteligencia, pues nunca lo van a reconocer. ¿Y este tipo quién es? Ni lo conocemos. Así se manejan las cosas dentro de esa agencia. Entonces, no hay manera, aunque Noroña y el traidor Trevilla del ejército mexicano, el secretario de la defensa, estén tratando de ubicar a los agentes de la CIA comisionados en México, porque ahora atribuyen que son los que le dan las indicaciones a García Harfuch para esta serie de acciones que han venido desarrollando y que han resultado con cientos de laboratorios cerrados o decomisados, cientos de armas y de fentanilo decomisados, cosas que López Obrador negó en su administración, diciendo que en México no se producía fentanilo, negando la existencia de grupos armados que defienden a los laboratorios, que son los mismos carteles, etcétera. Y ustedes ya conocen la historia mejor que yo. Pero la Agencia Central de Inteligencia tiene muchos años de experiencia. Si pueden por allí, búsquense, hay un libro en inglés, no recuerdo en este momento el título, lo leí hace mucho tiempo, me lo recomendó un gran amigo de la inteligencia del Scotland Yard, un experto en inteligencia. Él y su esposa fueron agentes de inteligencia en la Unión Europea, pero cuando tuvieron a su hija, pues la trajeron a que creciera en los Estados Unidos por mayor seguridad. Pero son una pareja muy única, se jubilaron y terminaron trabajando para el sector privado. Y bueno, el trabajo de su esposa era clasificado dentro de la compañía de envíos UPS, United Parcel Service, esos camioncitos cafés que usted ve repartiendo infinidad de productos. Bueno, pues ella estaba a cargo precisamente de un equipo especial para detectar
cosas que iban metidas en los envíos, escondidas, bombas, agentes químicos. No, 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 no. Una cosa terrible. Hicimos muy buena amistad, caminábamos juntos en el parque, pero ya cuando terminaron ellos todos sus compromisos, me dijeron, Frank, pues eres nuestro amigo y nos vamos a ir a tal lugar a vivir donde no queremos que la gente sepa que estamos ahí, ya queremos vivir en paz. Pero estos amigos, aparte que me regalaron una serie de juguetes para mi perrito, me obsequiaron, me estimaban mucho por lo mismo de que acababa de enviudar y me levantaban la moral ellos, se portaron muy generosos, muy lindos. Y me regalaron un libro que habla precisamente de todas las agencias de inteligencia en el mundo. Y en ese libro se describe cómo Coco Chanel, la fundadora de esa gran marca de perfumes, Chanel, ella vino diseñando los perfumes en la Segunda Guerra Mundial no para venderlos, sino para distinguir a las personas que estaban ayudando a la inteligencia de los países aliados para derrotar a los nazis. Pues imagínate, llegabas a una estación de tren con miles de personas y cómo identificamos a tal o cual persona. Pues era por la fragancia. Y una serie de detalles, otros libros que a mí me fascinaron mucho, de Ernest Hemingway, autor norteamericano. Ernest Hemingway era un completo desconocido en los Estados Unidos. Así como yo, que solo lo escuchan 10 personas, así él, sus libros no se vendían mucho. Pero hubo un periodista joven en la Unión Soviética que empezó a traducir al ruso los libros de Ernest Hemingway que traían pues información no solamente de inteligencia en el ejército, sino cómo desdeñaba en aquel entonces el Departamento de Guerra a los veteranos, los abandonaban, no los ayudaban demasiado. Entonces, cuando esa historia se da a conocer en Rusia, que era el inicio de la Guerra Fría, pues Ernest Hemingway empezó a figurar en los mensajes de inteligencia que venían de Moscú a Washington, y fue cuando resultó ser muy conocido, a grado tal que prefirió autoexiliarse en Cuba para que Washington no lo molestara con los agentes de la CIA. Y así fue como ya cambió de tono y empezó a escribir otro tipo de libros. Pero hay una fascinación tremenda cuando la gente quiere aprender más y más sobre las agencias de inteligencia, que se llega a la conclusión de que los agentes de inteligencia no nacen ni son contratados. Son personas que saben tanto que de alguna manera en medio de ese conflicto de la cortina de hierro, la Guerra Fría, pues encuentran que Hemingway sabe demasiado, cosas que no están publicadas y que están sucediendo. Entonces, aunque Hemingway nunca quiso participar como informante de la Agencia Central de Inteligencia, sí fue muy considerado por sus publicaciones en Washington.
a grado tal de que mejor Hemingway dijo, ¿sabes qué? No vuelvo a escribir sobre la guerra, sobre los veteranos, sobre la inteligencia. Se acabó. Coco Chanel, cuando termina la guerra, se dio cuenta que tenían tal éxito sus perfumes como medio para identificarse entre informantes y agentes, y que la Gestapo, si fulano es de la Gestapo, no, pues de ahí mero agarraron la idea, pero ya Coco Chanel terminó la guerra y se dedicó a usar los perfumes ya para venderlos como un producto muy femenino, al lado de una gran cantidad de productos. Pero hay muchísimas cosas que identifican cierta manera en que se hacen contacto. Y por ejemplo, hay gente que busca ahora ya con el Internet, a través de la página, busca apoyar con información a estas agencias, Mossad, la CIA, Scotland Yard, muchas agencias de inteligencia en el mundo, y a donde quiero llegar después de un assessment, una investigación que hice, porque me preguntaron, el tema me dejó pensando muchísimo, y pues me dediqué a buscar contactos, exagentes federales del gobierno americano, y por qué no, pues tratar de dejar mensajes por ahí con gente que está actualmente trabajando en la inteligencia y tener una idea, porque ellos nunca dan información. La CIA nunca te va a dar un boletín, eso es seguro. Ni Mossad, nadie de ellos no dan información de esa manera. Pero cuando buscan a los agentes o que hay alguien que colabora con ellos, pues sabes qué, a ver qué pasa sobre esto, sobre el otro, y empieza la gente a escarbar, los periodistas, pues no se diga, nosotros escarbamos por todos lados, pero no hay, por situación de diplomacia, de proximidad, de geopolítica, no hay determinado por parte de Trump que se piense hacer un tipo de operativo como se hizo en Irak, como se hizo en Irán, como se hizo en Siria, de usar a los grupos, pues, subversivos, o en este momento habían sido el sexenio pasado los carteles, los principales aliados de López Obrador. Pero si ustedes lo ven, López Obrador apareció muy demacrado, muy pálido en esa entrevista después de votar. El hombre está, no hay calificativo para decirlo, pero está atormentadísimo. No solamente porque lo detengan a él, sino a sus hijos. Como sea, él ya vivió, se cansó, se burló del pueblo de México, hizo lo que quiso con el país, a grado tal de que lo sigue gobernando. Pero a los hijos, él no llegó a medir las consecuencias de sus actos y ver que todo lo que les dio en materia de poder para manejar negocios se fue no solamente al enriquecimiento inexplicable, sino también se fue a las redes de lavado de dinero y a los carteles del narcotráfico. Entonces, por eso ahora López está atormentado.
Y les aseguro que ningún mexicano quiere estar en los zapatos de López dictador o del narcopresidente. Lean el lenguaje corporal de Claudia Sheinbaum y tiene un semblante igual de pálido al de López, pero el de Claudia Sheinbaum es de desesperación. Yo le leo sus gestos y yo siento que le está diciendo a alguien, oye, ¿saben qué? Ya sáquenme de aquí. Ya no sé qué hacer, me estoy volviendo loca. Obsérvenlo. No se necesita ser experto en lenguaje corporal o psicólogo. Al ver a la pobre mujer con esas expresiones fingidas, está diciendo más. En ese aspecto que lo que dice hacer por el pueblo de México, por quien no han hecho nada. El gobierno de México, eso sí, le rasqué por ahí, no con la CIA, pero con gente que conoce sobre lo que planea hacer la CIA. La mayor desesperación de Claudia Sheinbaum, y lo dijimos aquí hace muchos meses, es que recibió al país en quiebra. No hay recursos para seguir operando el gobierno de dictadura, sostenido a base de dinero que le dan a la gente. Dejaron de pagarle a ciertos funcionarios de ciertas dependencias para alcanzar a llegar a esta elección forzada de los narcojueces. Ahora busca el gobierno de México la manera de sacar dinero de la FIFA y están poniendo una serie de condicionamientos para lo que va a ser la Copa del Mundo. Recuerden que ahora México va a compartir la Copa del Mundo con Estados Unidos y Canadá. Entonces Claudia, pues astutamente está diciéndole a la FIFA, no, es que tenemos que aumentar la seguridad, no tenemos recursos y les está pidiendo una millonada. Lo mismo a Coca-Cola. A grado tal de que hasta los amenazó. Bueno, no ayudan al gobierno de México, pues no se vende una sola Coca-Cola durante el Mundial y a ver cómo le hacen. Entonces ya las empresas empiezan a tronarse los dedos. Y no falta mucho para que el campeonato del mundo tripartita, le digo yo, por ser en Estados Unidos, México y Canadá, déjenme checo la fecha porque no soy muy futbolero, lamentablemente. Me gustan las finales y no soy muy apasionado, no soy de los que pierda la cabeza.
Ah, va a ser en el 2026. Perfecto. Pero, pues imagínense, a la vuelta de la esquina, ya empezamos junio. Ya pasando el verano, ya siente uno que se acabó el año. Fiestas decembrinas, no sé cómo les dicen los chilangos, Guadalupe Reyes, algo así, y ya viene el 26. Pero la Sheinbaum anda que no haya que hacer. Y López le dijo, tranquila, ahí viene el Mundial. El mexicano es de los que hasta vende todo lo que tiene para poder comprar los boletos e ir a la Copa del Mundo. Hipotecan casas, el Monte de Piedad lo atiborran de cosas, joyas, todo lo que tienen, pobre gente. Qué poca moral. O sea, dejar a los hijos y a la familia en la calle por irse a emborrachar con un amigo allá a la Copa del Mundo y verla, no, por favor, eso es de idiotas. Y todo eso lo cultivó Televisa y Azteca. Digo, el fútbol como deporte es bueno y en México hay unas transmisiones súper bien hechas. Somos líderes en transmisión de deportes. Pero tristemente el envenenamiento a la gente se le queda de tal manera que ya el mexicano ya desde este momento ya no quiere saber de nada más que la Copa del Mundo. Y como México va a ser sede, pues claro que tiene que calificar. Aquí no hay repinchaje o rechiflaje, ¿cómo le llaman? Tiene un nombrecito así la palabra así de acomodar a los equipos. El chiste es que no se queden afuera. Repechaje, me corrigió la producción. Que no se queden afuera los que producen dinero. Y México, hoy por hoy, es una de las grandes sedes del mundo. Entonces, podrá pasar lo que sea, pero México no se queda sin ser sede. En los Emiratos Árabes Unidos, la FIFA tuvo que sobornar, perdón, la FIFA tuvo que recibir sobornos de los gobiernos árabes involucrados para darles la Copa del Mundo y tuvieron que llevar esclavos para acelerar la construcción. Bueno, de acuerdo a un propio que estuvo en esa reunión privada con representantes de la FIFA que ya andan revisando las venias, los estadios, la seguridad, pues ya alguien cercano a Claudia Sheinbaum les habló del tema, de que necesitan millonadas para poder apoyar al cumplimiento de los juegos. Pero es obvio y muy claro que no hay dinero en el gobierno de México, que estos dos muchachos que mataron hace 2 semanas en México, tristemente estaban también pidiendo, y no quiero decir que tenga algo que ver las empresas del Mundial, pero pidiendo la manera de organizar recursos para que la Ciudad de México esté como sede, decorosamente hablando, de la Copa del Mundo.
O sea, México económicamente no está preparado para solventar el gran gasto que representa ser sede del Mundial. La FIFA, pues le dice a las personas del gobierno de México, oye, te vamos a traer una derrama económica enorme, pero están negociando, están pidiendo más dinero. El gobierno de Claudia Sheinbaum piensa que su tablita de salvación es la Copa del Mundo. Y el embajador Johnson, el embajador de los Estados Unidos en México, después de presentar sus cartas credenciales, no le interesa ir a Palacio, no le interesa ir a ver a la presidenta. Él ya tiene otros planes, pero me lo confirmaron esta tarde. Los grupos de los carteles narcoterroristas son de no confiar. Son gente muy baja, muy corriente, sin principios. Muchos de ellos no son ni siquiera mexicanos, son extranjeros que llegaron a México por las componendas criminales y los reportes de inteligencia revelan que no hay ningún indicio de que la CIA negocie con los carteles la caída de los militares y del gobierno corrupto del narcopresidente. Sí les están dando mucha información. Pues como se llevaron al Mayo, se fueron los Chapitos y varios más, sí hay interés de cooperar. Pero Estados Unidos no les da dinero. Los estudia y ve la posibilidad de darles una visa temporal que no significa la ciudadanía, pero si fallan, se lavan las manos y los despachan de regreso a México, justo al territorio donde estos personajes no son muy queridos. Y bueno, ya se imaginarán. Entonces, muchos miembros de los carteles, aunque haya mucho dinero de por medio, no tienen sus vidas compradas. Por el contrario, tienen una muerte expedita más segura. También dentro de la pregunta me decían si hay informantes que estén ayudando a la DEA y a la CIA con la ubicación exacta de las casas de seguridad, de miembros, familias, bodegas, laboratorios de los carteles. No, siguen los avioncitos, los drones, los barcos haciendo inteligencia sobre México. A Trump le interesa resolver el problema lo antes posible. Ya Trump ya está determinado a acabar con ese problema llamado México, pero no quiere ensangrentarse las manos. Trump es un hombre prudente, muy cristiano, y aunque la gente hable lo peor de él, no es como lo pintan. Conozco amigos
tengo amigos que son mutuos, que son amigos de Trump, y yo, pues por ser un republicano, aunque sea pobre, yo no soy una persona que figure, ni soy una persona que dé altas contribuciones al Partido Republicano, pero me respetan, me tratan muy bien. De hecho, me digno en poder decir que todos los días en mis mensajes de texto recibo detalles de la agenda Trump como periodista. Y eso pues me hace sentir orgulloso, aunque no quiero cansarlos hablándoles de Trump todo el día. Es más noticia ver las repercusiones, como la nota de que el impuesto a las remesas pues está llevando nuevamente a la gente a usar los canales inadecuados utilizados por los carteles, que son las encomiendas, que se prestan no solamente a robo, sino a lavado de dinero y un montón de cosas. Bueno, pues de esta manera, hoy les confirmo que la CIA tiene otros datos, pero reales. Y aunque se llevaron a familiares del Chapo a vivir a los Estados Unidos, están condicionados de que si no cooperan, como decía la camiseta de aquel chino que le encontraron mucho dinero, ¿cooperas o cuello? Bueno, los carteles no, a ellos no les van a dar cuello. Para ellos sería cooperas o deportación. Así como te recogimos en la frontera de San Isidro, te podemos regresar. Y ahí sí, sería una situación muy desafortunada para la familia del Chapo y los Chapitos y del Mayo Zambada. Alguien de ellos dijo a través de sus abogados que se sienten más seguros y más felices en los Estados Unidos. Of course, por supuesto. Pero ese mensaje no es para siempre si no entregan todo lo que Estados Unidos quiere para edificar su plan de destruir a los carteles con esos bombardeos quirúrgicos y también, ¿por qué no?, con más deportaciones, o sea, perdón, con más extradiciones de líderes que saben mucho para traerlos a las cortes federales. Pero de donde no quita el dedo del renglón el presidente Trump es de saber cuándo se traen al narcopresidente y a sus hijos, y a sus compinches, y a sus socios, y a los testaferros, y a mucha gente. A Donald Trump no le interesa cuántos sean. Él sabe que poniendo en paz México, Estados Unidos reduce su consumo de drogas y la violencia en grados significativos que permitan a Trump presumir o show up de que cumplió con el pueblo norteamericano de una manera formal y firme. Y como él lo dice, quiere progreso con paz. Peace and progress. Entonces, esto apenas avanza y el embajador Johnson no se va a andar exhibiendo
como el sombrerudo naco de Ken Salazar, rancherón, que a veces no sabía ni qué decir. Porque él sabía que los carteles estaban haciendo mil cosas, pero o le tenía miedo a López Obrador o lo tenían amenazado, no sé qué habrá pasado, pero si yo fuera el embajador de Estados Unidos y me sentaran en una gradería el día 16 de septiembre, mientras que el idiota dictador de Díaz-Canel, siendo tratado como un héroe, Dios mío, yo no lo hubiera permitido. Es más lo que le debe México a Estados Unidos que a Cuba. Cuba nunca le ha dado un carambas a México, más que miles y miles de cubanos que han llegado miserablemente a robarse no solo a nuestras mujeres, sino el presupuesto en general. O sea, hay gente cubana que ha llegado a México y ya se han incrustado en el gobierno de Morena. Obviamente, pues les dan documentación, los hacen mexicanos fast track y pues Estados Unidos se ha percatado de todo eso. No crean que Marco Rubio es un bobo y que no se da cuenta de todo lo que sucede. Todo lo que está pasando en México está súper monitoreado, pero principalmente la situación es preocupante. A mí me llegó hace unas horas un mensaje del Departamento de Estado, se los estoy buscando, en el que realmente están expresando su preocupación por la situación de la gran cantidad de médicos cubanos que llegan a México y se quedan, y no solamente se quedan, López Obrador los hizo ciudadanos y les dio, pues, caray, toda clase de beneficios, beneficios que no reciben muchos mexicanos. Estoy buscándoles el mensaje porque sí vale la pena lo que ordena Marco Rubio esta mañana a las 4:02 me llegó, o sea, esta tarde, hora del este. Permítanme. Bueno, aquí está. Déjenme y se los pongo en la pantalla para leérselos. Y dice: restricciones de visado a funcionarios gubernamentales centroamericanos y profesionales médicos cubanos.
Entonces, como nos dimos cuenta, pues en México ya inició la cancelación de visas. Sigue la cancelación de visas para muchísimos funcionarios mexicanos. Obviamente no lo dicen, pero también se extiende a gente de Guatemala, Centroamérica. Recuerden que el Chapo vivió mucho tiempo en Guatemala, hasta organizaba sus famosas carreras de caballos pura sangre, e hizo y deshizo con el gobierno guatemalteco, a quienes sobornó por muchos años. Bueno, siguen las investigaciones, siguen cancelando visas y sobre todo se ven venir más cosas. No quiero especular, no me quiero adelantar. Por ahí me dieron una probadita de lo que va a pasar, pero no me quiero adelantar porque el costo social es muy alto. Y aunque López, muy orgulloso de sí, votó y se presentó en las urnas ayer domingo, todavía es lunes, como diciendo aquí mis chicharrones truenan, no le va a durar mucho el gusto. De muy buena fuente, no le va a durar mucho el gusto. Y que mejor se siga escondiendo como una rata, como lo hizo Noriega, como lo hizo Saddam Hussein, como lo hizo Muammar Gaddafi y muchos traidores, dictadores en el mundo. Muchas gracias por el favor de su atención. Nos vemos y nos escribimos mañana. Hasta entonces, gracias. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.